KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 21 de marzo. Usted está viendo Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que amanecemos pues, con la buena noticia que no hubo defunciones ayer por COVID. En un momento en el cual se mantiene, pues, incluso está por debajo del 4, el índice de positividad de esta enfermedad para este momento. Pues, es la primera vez en todo este año 2022, en el que tenemos un día sin defunciones. Un día también en el que, pues, hoy, esta semana, se pagarán a más de 400.000 personas el bono digital, este vale digital, como le han llamado, esta ayuda que se está dando con respecto a lo del descalabro ocurrido en la economía panameña en el 2020. Un día también en el que, hay una noticia de última hora porque un avión se estrelló en China con 136 personas a bordo. Bueno, muy pocos los detalles que todavía se tienen. Y Ucrania le dice no a los rusos. Mariupol no será entregada. Y pues una ciudad sitiada, una ciudad donde, ustedes habían visto las noticias, se están alimentando de las palomas de la calle y descongelando agua para poder sobrevivir. Bueno, empieza la primavera en el hemisferio norte y eso pues aparecen, como les hablaba la semana pasada, estos grandes pues, bancos de lodo que ralentizan cualquier operación tanto en otoño como en primavera. Un día también en el que Daddy Yankee anuncia que se retira de la música y pues la música también de luto. Ismael Rivera Jr. falleció este fin de semana y bueno, de luto estamos los del Madrid. 4-0 ayer en el Clásico, sin laterales y sin delanteros. No sé qué presentaba el señor Ancelotti, pero bueno, cosas de la historia del fútbol. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días, hombre. Pensé que no me iba a hablar del Real Madrid. No. Pero usted es un periodista. Don Bárcenas, que es del Barça, y el resto de gente que aquí es Barça, bueno. Yo solo le doy mis condolencias. No, eso sí. Porque sé que usted sufre eso. 4-0. Y vaya sufrimiento. 4-0. ¿Usted vio todo el partido o no? Sí, por supuesto. Usted tiene sangre fría. No, hay que verlo, hombre. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como todos los días, nosotros les informamos, usted decide. Algunas cosas, de inicio, Fernando. Quiero recordar hoy, 21 de marzo. Hoy cumpliría año mi mamá. Opa. Esa gran mujer veragüense, inspiración de toda mi vida. Un recuerdo eterno. Allá en las cumbres del infinito donde se encuentra doña Amada María Castillo de Blandón. Esa es mi mamá. También recordarle que hoy es 21 y que ayer 20 arrancó el equinoccio de verano, de primavera. De primavera. De primavera. Porque los solsticios son los de verano. Sí. Y usted debe recordar que, para que tenga una idea de lo que esto significa, particularmente este día, que arranca la primavera, es el día en que ayer, los dos polos de la Tierra están a la misma distancia del Sol y como consecuencia existe la misma cantidad de horas luz. Y se reparte igual, 12 horas y 12 horas. 12 horas. De ahí en adelante ahora comienza en el hemisferio norte a subir la cantidad de horas de luz. La luz y llegará un momento en que hay 18, 19 horas luz. Nosotros, el 21 de junio, nosotros aquí en el área subtropical que vivimos, estaremos en el máximo nivel de luz, que son 13 horas, que es precisamente el solsticio de verano. Bien, eso es para que usted recuerde que estamos en primavera, en el mundo. Las 4 estaciones existen en todos lados. Lo que pasa es que nosotros la tenemos dividida solo en 2, porque en realidad son la estación seca y la estación lluviosa. Pero la naturaleza se comporta como estas 4 estaciones. Bien. Quisiera comenzar, hay muchas cosas de qué hablar. Le voy a hacer una introducción, hay dos noticias internacionales, una noticia internacional que nos atañe directamente a nosotros. Hoy arranca la reunión de la cumbre democrática entre República Dominicana, Costa Rica y Panamá. El presidente Cortizo estará hoy en Costa Rica, creo que va a estar hoy y regresa mañana o regresa hoy. Una cumbre importantísima de 3 países que están impulsando una iniciativa de fortalecimiento de la democracia y de las inversiones. Y estará presente
altas autoridades norteamericanas, lo cual es importante porque los Estados Unidos tienen un cambio de estrategia en el desarrollo de sus inversiones. Le deseamos éxitos al presidente y a los presidentes que se encontrarán allí, el presidente de la República Dominicana, el presidente saliente de Costa Rica, que saldrá en mayo, y el presidente Cortizo estarán allí con altos funcionarios de los Estados Unidos. Esta es una noticia en desarrollo importante en el campo internacional. En el campo internacional, sin duda, Fernando, la noticia dominante en el planeta Tierra, la feroz invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Cumple un mes esta semana, el jueves. Sí, ya estamos en la cuarta semana, pero fíjese algunas cosas que quiero que usted tenga en la mente. Esta guerra, intervención de Vladimir Putin, porque esta es la guerra de Putin, contra Ucrania, ha rediseñado y está en proceso de rediseñar el mundo, y particularmente Europa, con gran esfuerzo, gran influencia en todo el globo terráqueo. Europa, desde la Revolución Francesa, allá por el año de 1789, y de la revolución de los países que pertenecieron a la Unión Soviética allá en el año de 1989, en esos 200 años, ha producido cambios muy importantes en su vida. O sea, usted lo puede mirar por hitos. El Congreso de Viena, que redistribuyó Europa, el Pacto de Versalles. El Tratado de Versalles. La gente olvida la Revolución de 1848. La de 48. Todo lo que significó para Europa. El Pacto de Yalta en la Segunda Guerra Mundial. En 1989, todo lo que ocurrió. Bueno, y en realidad lo más importante, en 1957, la creación de la Comunidad Económica Europea. Todo eso ha venido cambiando a Europa. Y durante los últimos 40 años, Europa vivió una época de prosperidad y de disminución de la preocupación que la paz era eterna. Bien. Vladimir Putin en el 2014 se encargó de ir despertando a la gente. Y esta invasión de Ucrania ha rediseñado el mundo no como Putin la quería. Ha rediseñado el mundo en que ha convertido a Putin en un paria de la humanidad. Y yo quiero que ustedes recuerden, lo voy a dar porque quiero entrar a algunos temas de la América Latina antes de volver a Ucrania nuevamente. Yo quiero que ustedes recuerden la novela de George Orwell. Orwell. 1984. George Orwell. George Orwell. No lo confunda con Orson Welles, que era un gran productor de cine norteamericano. Este es inglés. Periodista. Sí, periodista. Y además participó él en la Guerra Civil Española. Para que sepan, entonces no era ningún pintado en la pared. Él escribió la novela en 1984. Que por cierto la escribió en 1948. Pero se llama así, 1984. La novela se llama así, esa es la novela. Pero él, en eso, él describió un país que se llama Oceanía. Y donde existía un ministerio que se llama el Ministerio de la Verdad. Y en el Ministerio de la Verdad había puesto un letrero que decía: la guerra es la paz. Punto. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es el poder. Acuérdense que estas son novelas distópicas. Es un subgénero de la literatura ciencia ficción. Bueno, La rebelión en la granja también, que es de él mismo. Entonces, esta es lo que define la característica de los dictadores, de los regímenes dictatoriales. El uso del lenguaje para manejar el poder político. Cuando Putin dice, ¿se acuerda cuando él decía, yo no voy a invadir a Ucrania? Era porque él iba a invadir Ucrania. Estoy retirando las fuerzas de Ucrania, ¿se acuerdan? Era movilizando fuerzas en Ucrania. Yo estoy luchando contra los antifascistas, contra los fascistas. Contra el nazismo. Contra el nazismo, el neonazismo. Bueno, el nazista es él. Porque con quien él está luchando es contra un nieto de una persona que murió, el abuelo de él murió. El abuelo de Zelensky fue el único que sobrevivió de sus 3 hermanos y sus 2 padres al holocausto. Del holocausto, ¿no? El presidente de Ucrania. Cuando él dice una cosa, en realidad está diciendo otra cosa. ¿Se acuerda lo que dijo Fernando de los oligarcas?
que eran unos traidores, que se habían entregado a las grandes cuestiones de la Riviera Francesa y que comían, ¿cómo se llama eso? Caviar. Foie gras. Foie gras. Foie gras. Foie gras. Pato, hígado de pato, de ganso. de ganso superalimentado. Y que le decían que ellos, déjalo vivir allá. Bueno, él apareció el viernes, estimados televidentes y radioescuchas, en un acto, en un estadio que tiene capacidad para 80.000, 85.000 personas y la prensa dijo que eran 200.000. Sí. Rusia, Putin puede mover lo que le da la gana de todos los empleados públicos ahí en Moscú. Pero el suéter, el jacket que él llevaba puesto, con un sombrerito de eso, ¿usted sabe cuánto costó? Judy. 11.000 euros lo trajo de un diseñador italiano. Sí, porque Ese es para que usted a vea sátrapas les encanta que vestirse. cuando... Sí, le encanta. Me recordó, ¿usted sabe qué me recordó, Fernando? Y ustedes, televidentes, me recordó las de las primeras veces que yo vi a Fidel Castro en reunión, creo que estuvo conmigo el mayor Camargo. Fidel Castro vestía elegantemente su vestido verde de oliva, que lo mandaba a hacer para él, a su medida, a la medida de su peso, todo, Sí, sí. en Canadá. Y usaba unos botines Florchen. Bueno, o Gucci, o alguna marca No, europea. Florchen, no eran Florchen porque los vi. No, no. Y yo me acuerdo que yo le comentaba a Omar Torrijos, digo, tú usas unos zapatitos ahí. Eso es cuela. Mire, estas son características de los dictadores, ¿viste? Le gusta vestir bien. Y él es como Maduro. Y Chávez le mandaba a hacer su ropa. Italia. ¿Ah? El señor de Irak los mandaba a hacer a Turquía, ¿era que lo hacían? Saddam. Saddam. Turquía. Entonces, esta característica de los dictadores se encuentra bien retratada en esta obra de 1900, se llama así, 1984, como dice Fernando, escrita en el 40, Y 8. 48. No es escrita en ese, porque creo que él murió en el 86. Sí, él murió hace poco. Bien, pero ahora le hablo sobre él, porque en el discurso que él dio, acusa a Ucrania de ser un peligro y que los soldados rusos estaban poniendo su cuerpo para proteger a sus compañeros. Rusia está más unida. Bueno, Rusia nunca había estado más aislada del mundo. Miles de rusos están saliendo de Rusia Sí. con destino a Finlandia o a Turquía, huyendo. Esa es la realidad. Y él sigue bombardeando. Ahora se jacta de estar utilizando cohetes hipersónicos, porque él va a destruir. Y ya le dio un ultimátum a Zelensky y él le dijo, ¿sabe una cosa? Nosotros no nos vamos a ir. Y está destruyendo. El Papa Francisco hizo un llamado dolorosamente poderoso a la destrucción que Putin está haciendo. Ahora le cuento lo que habló el presidente Biden con el presidente Xi Jinping. ¿Qué dijo el primer ministro Johnson? ¿Dónde estamos parados en esto y hacia dónde vamos ahora? Le cuento sobre eso y el impacto que eso está teniendo en nosotros, los panameños, y el mundo en general. El rediseño del mundo que Putin pensó que iba a ser de una forma y la realidad le ha demostrado de otra forma. ¿Cuál es el papel de Rusia? Hubo una reunión entre el primer ministro de Japón y el primer ministro de la India, dos países importantes. El de Japón fue más duro, pero al final ambos hicieron un llamado a la paz que a Putin no le importa. Porque él quiere esa guerra, él quiere volver a la Rusia imperial de la cual él se cree dueño. Bueno, ya Putin comienza las purgas, el jefe de inteligencia y otros. Varios generales. Un asesor comienzan a salir huyendo, aparte de los oligarcas multimillonarios que también lo hicieron millonario a él. Bien, déjelo ahí un momentito, piense en todas estas cosas y volvamos nuestra mirada a nuestra América y particularmente volvamos nuestra mirada hacia Colombia. Tengo aquí conmigo, Fernando, los datos con el 87%, el 97% de las elecciones del 13, que se estaba discutiendo. El Senado, voy a referirme al Senado en particular. Fíjese los datos que tengo aquí. La coalición Pacto Histórico de Gustavo Petro y Francis Márquez. Francia Márquez, sí. Francia Márquez obtuvo 19 curules más 2 indígenas, 21 curules de 108. Le siguen en escaños empatados el Partido Liberal con 15 y el Partido Conservador con 15. Después sigue la coalición Centro Esperanza más la Alianza Verde con 13, junto a
el Centro Democrático de Uribe, con 13. Mire cómo cayó. Y una cosa importante es que usted sepa que cuando Petro corrió la primera vez para presidente allá en el 18, solo sacó 3 senadores. Ahora tiene 21. Entonces, todo parece indicar que esta será una campaña entre 2 contendientes fuertes. Entre el amigo suyo, Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, que ya comienzan a salir las encuestas. Vamos a prestar atención a las encuestas ahora a finales de abril, porque las elecciones son en mayo. Ya están moviéndose todas las fuerzas, unas para impedir que Petro gane en primera instancia y Petro haciendo para ganar en primera instancia. Veremos qué pasa. Entonces recuerde que en Colombia, si nadie saca la mayoría, entonces habrá una segunda vuelta posteriormente a las elecciones de mayo del 25. Estos son los números. También recuerde, ayer hubo una manifestación en Perú. Me llamó la atención en Lima la pobreza de la movilización comparada con la anterior. Si usted ve las imágenes, Fernando, poca gente pidiendo el cese o la vacancia para Pedro Castillo. Pero no hubo tal cosa. La Corte Suprema de Justicia debe ya ordenar la libertad del señor Fujimori, pero pueden haber algunas acciones que retrasen esto. Podrían haber. Creo que él va a ser liberado y esta es una de las razones por las que para mí las fuerzas de Fujimori ni siquiera intentaron movilizarse para evitar trastorno en la salida de Fujimori, que tiene 82 años y que además tiene sobre sus hombros varias masacres. Eso está ocurriendo en Perú, en un alto nivel de inestabilidad, pero mire las cosas curiosas que hay en Perú. Los indicadores macroeconómicos de Perú están relativamente bien. Pero muy bien. Se ve bien. Pero es la industria minera también. Entre otras cosas. Que es Perú tiene muchos recursos, lo que no tiene es políticos. Además que están con objetivos claros. Uno, por ejemplo, convertirse en el centro más importante del hub de Sudamérica, en detrimento del llamado hub de las Américas. Y tienen que ver el aeropuerto Chávez cómo lo están dejando. $1.000 millones se está invirtiendo en crear el mejor aeropuerto de Sudamérica para conectar pues todo ese área. Y nosotros queremos estar aquí en pleitos. Con un aeropuerto que no le sirve, cuando no le sirven los aires, no le sirven los baños. Quedemos en pleito, queremos terminarlo. Bien. También recuerde que México, que se encuentra también en medio de una serie y su papel en toda esta crisis hace un papel muy opaco. México, un grupo de congresistas de los Estados Unidos está pidiendo la revisión del Tratado de Libre Comercio con México de los Estados Unidos. De nuevo. En cumplimiento, mientras el presidente se entretiene atacando a los periodistas. Y se entretiene haciendo exactamente lo mismo que hace Putin. Decir mentiras. Manipular el lenguaje para definir sus líneas políticas. Esto es parte de la narrativa, si usted del fascismo, por ejemplo, y del nazismo. Nació de una oración que creó el genio de la comunicación, Joseph Goebbels, en la que dijo: Alemania es Hitler, Hitler es Alemania. Bueno, esa frase realmente no es de Goebbels, esa frase es del secretario privado de Hitler, que al final terminó... Pero que le dio forma, en la contenido de toda la propaganda, fue este amigo... Joseph Goebbels. No es amigo de nadie, era un asesino. Bueno, es la manipulación del lenguaje para vender cosas. Rudolf Hess, más el último prisionero de Spandau. También Rusia pasó la prueba del pago de la deuda, eran 118 millones. La empresa Bloomberg confirmó que JP Morgan había constatado el pago, porque tenía que hacerse en moneda fuerte, dólar. 115 millones de dólares esta primera etapa, pero Rusia sigue con la bolsa cerrada, el rublo cayendo vertiginosamente. Un centavo vale por dólar, un rublo. Si uno el 22 o el 23 de febrero tenía 10.000, equivalente a $10.000 en rublos, hoy día tiene 6.330. Entonces, fíjense algunas cosas. En primer lugar, mire China,
golpeada nuevamente por un rebrote de COVID. Y tiene más de 17 millones de personas en cuarentena extrema. Y este rebrote, unido a la situación global que ha creado la invasión de Putin contra Ucrania, ha generado un nivel de tensión muy alta en China contra la economía. Y la crisis inmobiliaria de las grandes empresas chinas, más el problema por la que pasan las tecnológicas que obliga a China a salir a protegerla, le deja poco espacio a China para respaldar a Putin. Pero ahora les cuento qué pasó. Mientras eso estaba ocurriendo, el sábado, el primer ministro Modi y el primer ministro Kishida de Japón se reunieron. Y a pesar que Japón tiene una línea más importante, tanto para Rusia como para China, porque Japón está confrontado directamente con ambos. El primer ministro de Modi, que había comprado 3 millones de barriles de crudo a Rusia, ahora pide por la paz, porque también India, igual que China, su principal mercado no es Rusia. Su principal mercado sigue siendo Europa y Estados Unidos. Le doy una cifra. El intercambio entre China y Rusia es de 150 mil millones de dólares. El intercambio de China con los Estados Unidos es de 750 mil millones. Y el de China con Europa es de 670 mil millones. Así que si esto junta Estados Unidos y Europa, la diferencia es... Rusia apenas representa el 2% de ese volumen de venta de mercancías. Una cosa es la dependencia de China del petróleo, que ya representa el 30% de las exportaciones de Rusia. Entonces esto pone en relieve lo que pasó el viernes. En una reunión de casi 2 horas, Fernando, entre el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y el presidente Xi Jinping. Ambos se hicieron acompañar de sus asesores y ambos pasaron comunicados que difieren. Para los Estados Unidos fue una reunión de confirmación de la reunión que el lunes había tenido la parte de seguridad, en la que con claridad los Estados Unidos dice haberle puesto a Rusia que si interviene en entregar armas o en refinanciar la situación de China tendrá graves consecuencias para ellas. China dice que ya planteó su interés de que se busque una solución, que el conflicto de Ucrania no beneficia a nadie, pero sigue manteniendo todavía un espacio para un discurso doble, sin condenar la invasión, pero diciendo que Ucrania tiene derecho a la independencia. Entonces, y esto va a obligar a China, a Xi Jinping, que iba rumbo a una consolidación en octubre de todo su mandato, enfrentado a varios problemas simultáneos, a esta crisis y esta disyuntiva que lo pone Putin arrastrándolo a un lugar en la que a China no le conviene estar. La COVID, que sigue siendo un enemigo por la posición de China con respecto a todo esto. Los grandes problemas que tienen las empresas inmobiliarias y tecnológicas. La carencia de energía eléctrica y su dependencia de la energía de gas y de petróleo de Rusia y la necesidad de materia prima que tiene de nuestros continentes. Ponen a China que su relación con Europa está prácticamente en stand-by. Hay un tratado de libre comercio y de inversión que China quiere pasar con Europa que está congelado. Y todo el mundo está a la espera de lo que haga este gran gigante económico. El peso económico de la República Popular China es infinitamente superior al de Rusia. Usted me prueba aquí en América cuántos productos rusos usted consume. Fuera del vodka no... Bueno, y el vodka se produce en muchos lugares del mundo. En Finlandia es lo que más estoy viendo. Es más, ya del hecho, el propio Staliznaya hace tiempo que no se produce en Rusia. No. Hace tiempo. Entonces, creo que este mundo exige políticas exteriores destinadas a mirar con cautela lo que está ocurriendo, sin precipitaciones, con mucha serenidad mirar lo que está ocurriendo, porque la política exterior de un país está determinada por lo que le interesa a ese país.
Si no, mire toda la política exterior. ¿Por qué Europa está interesada en esta guerra? Porque le quieren poner jaque mate al señor Putin. Y el señor Putin ha quedado aislado. Porque Putin ha logrado consolidar el mundo europeo, lo que él llama el hemisferio, el mundo occidental, al que le gusta vestirse. Le gusta el buen vino, la buena ropa, los buenos zapatos, las buenas joyas. Todos los altos funcionarios y militares rusos tienen sus hijos en Europa, en Suiza. Ayer hubo una manifestación en Inglaterra donde ellos tenían como ciertas proclividades, ¿no? Y ellos controlaban mansiones. Bueno, ayer se tomaron una de esas grandes mansiones y le dijeron que esas mansiones se iban a utilizar para traer emigrantes ucranianos. Todo eso está pasando en medio de que Putin aumenta su presión militar sin asco contra los civiles, y una resistencia ucraniana cada vez más complicada para él. Ayer pasaron unas imágenes de gente civil echando para atrás tanques rusos, caminando sin armas. No hay movimientos de masas en Ucrania a favor de Putin. ¿Y qué está haciendo Putin? Ahora la culpa siempre es ajena, ¿eh? Sí. Entonces él está purgando a sus servicios de inteligencia, le echa la culpa de que lo engañaron. Él no estaba engañado. Eso es lo que él quería hacer. A la vuelta, las consecuencias de todo esto. ¿Y cómo estamos nosotros, Fernando, en COVID? Estamos excelentes. Hoy amanecimos con 0 muertos y con una positividad de 3,6%. Estamos bien. Tenemos vacunas. El presidente está... Hay algunos temas de interés nacional que les quiero hablar sobre lo que decidió Naciones Unidas sobre el caso de Cor, Mauricio Cor, en donde pide la liberación inmediata de Mauricio Cor. Igual que tenemos preso a Juez Valdés. Juez Valdés. La Constitución de la República de Panamá, el Código Procesal Penal, no permite que nadie esté detenido por más de 1 año. En detención preventiva. Este Cor está detenido ahora por un análisis que hizo el grupo de trabajo de la Comisión arbitraria. Y además da razones jurídicas de tratados en la cual Panamá es signatario, que incluso tienen mayor peso que la Constitución, por la cual Mauricio debería ser liberado e indemnizado por todo lo que han hecho contra él. A la vuelta le vamos a hablar sobre estos casos y el peso que eso tiene en la vida nacional. Así es.